En este video vamos a continuar estudiando la unidad 3 de secciones cónicas y seguiremos hablando de la parábola. Lo que vamos a estudiar en este son los procedimientos para completar cuadrados perfectos, la ecuación general de la parábola, las líneas rectas y parábola y determinación de parámetros. Para empezar a hablar del procedimiento para completar cuadrados perfectos, tenemos un problema inicial que nos pide que escribamos el polinomio x al cuadrado más 4x en la forma ax menos h al cuadrado más k. Recordemos que esta forma es la que representa una parábola con vértice en el punto h, k. Para solucionarlo, vamos a completar el cuadrado perfecto de esta expresión que nos están dando de x al cuadrado más 4x, y para eso lo que se hace es que se suma y se resta la misma cantidad para no alterar la expresión. En el desarrollo del cuadrado de un binomio se cumple que x más a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por a por x más a al cuadrado. El término a al cuadrado se obtiene al dividir el coeficiente que acompaña a x, es decir, el segundo término, entre 2 y elevarlo al cuadrado. Ese es el procedimiento que debemos seguir. Tendríamos entonces para este caso x al cuadrado más 4x, lo podemos escribir como x al cuadrado más 4x. Este 4, que es el coeficiente de la x, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Pero para que la expresión siga siendo cierta, o siga siendo la misma más bien, vamos a restarle esto mismo que agregamos. Es decir, si yo agrego un 4 entre 2 al cuadrado, voy a restar ese 4 entre 2 al cuadrado para que la expresión siga siendo la misma. Ahora, al simplificar esto, tendríamos que x al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado menos 4. Aquí porque tendríamos 4 entre 2 es 2, entonces 2 al cuadrado, y este 4 entre 2 es 2 al cuadrado es 4. Este lo dejamos como exponente para que nos resulte más fácil el poder escribirlo como un binomio al cuadrado. Tendríamos esto. Esto, como es completar cuadrados, es como que yo escriba la raíz del primer término, el signo del segundo y la raíz del tercero. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, elevado al cuadrado, porque si yo desarrollo el trinomio cuadrado perfecto, obtendría la misma expresión que en la parte de arriba. Y el 4 solo lo vamos bajando. Así obtenemos que x al cuadrado más 4x, escrito en la forma que nos lo estaban pidiendo, se puede escribir como x más 2 al cuadrado menos 4. En conclusión, el método en el cual se suma y se resta una cantidad adecuada para que una expresión se convierta en cuadrado perfecto se conoce como completar cuadrados perfectos, y es una estrategia muy útil para la resolución de problemas de matemática, especialmente cuando estamos hablando de secciones cónicas, que son funciones cuadráticas. Tenemos 4 ejemplos para poder comprender mejor el procedimiento de completar cuadrados. El A es bastante similar al que acabamos de hacer. Lo que vamos a hacer es tomar el segundo término, en este caso 8, y lo dividimos entre 2, eso es 4. Y lo vamos a agregar elevado al cuadrado y también lo vamos a restar. Tenemos el 4 al cuadrado, que es el resultado de 8 entre 2 al cuadrado, y como nos da 4 al cuadrado, eso mismo debemos restar para no alterar la expresión. Este 4 al cuadrado del final se puede escribir como 16, y esto que tenemos acá adentro es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar de la forma raíz del primero, signo del segundo y raíz del tercero. Por lo tanto, la expresión nos quedaría escrita ya en la forma que se nos pide de parábola, así como x menos 4 al cuadrado menos 16. En el caso del b hay un 2 que está al final, ese 2 lo vamos a ir conservando al final, y con los otros dos términos hacemos el mismo procedimiento, es decir, este 4 lo voy a dividir entre 2 y eso es 2 y lo elevo al cuadrado. Lo agrego después del 4x y también lo quito después de ese para mantener la igualdad en la expresión. Ahora lo que está dentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo escribir como x menos 2 elevado al cuadrado. Y este 2 al cuadrado es 4, tendría menos 4 más 2, eso es menos 2. Por lo tanto, ya estaría factorizado completando el cuadrado como x menos 2 al cuadrado menos 2. Esta forma de factorización es bastante útil para poder encontrar fácilmente el vértice de una parábola. Todo lo que vamos haciendo en esto nos permite encontrar el vértice h, k de la parábola. En el C,
el procedimiento es un tanto similar al del b, pero le agregamos un coeficiente en el caso de la x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es sacar factor común de los primeros dos términos. El factor común de 2x al cuadrado más 12x es 2. Podríamos sacar la x también, pero se nos complica para completar el cuadrado, así que solo tomamos el factor de los coeficientes. En este caso es 2. Tenemos 2 factor de x al cuadrado más 6x más 10. Ahora, con lo que está dentro del paréntesis es con lo que vamos a trabajar para completar los cuadrados. Dividimos el 6x entre 2, el 6, perdón, entre 2, eso nos da 3 y lo elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado. Y como eso mismo que sumé lo debo restar, agregamos un menos 3 al cuadrado. Los primeros tres términos van a corresponder al binomio que vamos a elevar al cuadrado. Sacamos raíz del primero, que es x, el signo del segundo, que es más, y la raíz del tercero, que es 3, y lo elevamos al cuadrado. Y este menos 3 al cuadrado que tenemos acá es igual a menos 9. Aquí es donde deben tener cuidado y no se les olvide hacer este paso. Vamos a distribuir el 2 que sacamos de factor común inicialmente con lo que está dentro de los corchetes. Tendríamos 2 por x más 3 al cuadrado, nos da esta expresión que está acá, y el 2 por menos 9 nos da menos 18. Este 10 solo lo vamos bajando y al final lo simplificamos. Menos 18 más 10 es menos 8. Y aquí ya estaría escrita la parábola o la función cuadrática en la forma que se nos pide. Y en el D, el procedimiento es similar al que acabamos de hacer. Sacamos factor común de los primeros dos términos únicamente de los coeficientes, en este caso el factor común es menos 3, factor de x al cuadrado menos 4x menos 13. El 4 lo vamos a dividir entre 2 y eso nos da 2 y lo vamos a agregar elevándolo al cuadrado, 2 al cuadrado. Y como lo mismo que agregue debo quitar, le voy a quitar 2 al cuadrado. Ahora vamos a escribir los primeros tres términos como un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como x menos 2 elevado al cuadrado y este 2 al cuadrado es igual a menos 4. Luego volvemos a utilizar propiedad distributiva, el menos 3 por x menos 2 al cuadrado solo lo escribimos en forma de producto y el menos 3 por menos 4 nos da 12. Y por último tenemos 12 menos 13 es menos 1. Y aquí ya está escrita la ecuación o la expresión en la forma que se nos estaba pidiendo. Lo que sigue es la ecuación general de la parábola. Tenemos un problema inicial que nos pide que grafiquemos el lugar geométrico determinado por la ecuación menos x al cuadrado más 4x menos 3 más y igual 0. Para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es despejar y completar cuadrados perfectos para x. Si despejamos y, nos quedaría de esta forma, y es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a completar cuadrados para los primeros dos términos y el 3 lo vamos a ir agregando al final. Tendríamos que 4 entre 2 es 2 elevado al cuadrado, tendríamos 2 al cuadrado. Y como lo mismo que agregamos debemos restar, restamos ese 2 al cuadrado. Ahora, estos tres términos que están dentro del paréntesis corresponden a un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo escribir como x menos 2 elevado al cuadrado. Y el 2 al cuadrado que estábamos restando es igual a 4 más 3. Luego esto solo lo bajamos al x menos 2 al cuadrado y menos 4 más 3 es igual a 1. Ya tenemos escrita la ecuación en la forma de vértice. Expresado de la manera que estudiábamos en el video anterior, lo podemos escribir como y menos menos 1 es igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación y menos x al cuadrado más 4x menos 3 igual 0 es la gráfica de la parábola de y igual a x al cuadrado desplazada 2 unidades hacia la derecha porque tenemos un h igual a 2 y una unidad hacia abajo porque tenemos un k igual a menos 1. Por lo tanto, su gráfica corresponde a esto, desplazada una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha, la gráfica de la parábola original. En conclusión, una parábola puede ser representada desarrollando los cuadrados perfectos de la ecuación y menos k igual a 1 sobre 4p factor de x menos h al cuadrado y dejando la ecuación igualada a 0. En general, para determinar los desplazamientos verticales y horizontales en una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más 6y más d igual 0, se completan cuadrados perfectos y se expresa en la forma y menos k es igual a 1 sobre 4p factor de x menos h al cuadrado. A la ecuación de la forma ax cuadrado más bx más 6y más d igual 0 se le llama ecuación general de la parábola.
Por ejemplo, nos pide que grafiquemos la parábola determinada por la ecuación 2x al cuadrado más 8x más 7 más y igual a 0 y que determinemos las coordenadas del vértice, el foco y la directriz. Lo primero que vamos a hacer es despejar y y completar el cuadrado para x. Al despejar y nos queda la ecuación y igual menos 2x al cuadrado menos 8x menos 7. Sacamos de factor común de los primeros dos términos el menos 2. Así nos queda la expresión menos 2 factor de x al cuadrado más 4x menos 7. A lo que queda dentro del paréntesis lo vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto dividiendo 4 entre 2, que es 2, y elevándolo al cuadrado. Eso lo vamos a sumar y restar para mantener la ecuación, y el menos 7 solo lo vamos bajando. Luego, los primeros tres términos de los que están dentro del paréntesis son un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo escribir como x más 2 al cuadrado. Y el último término sería 2 al cuadrado es 4, sería menos 4. Pero como hay un 2 que está fuera del paréntesis, que es factor de este, lo voy a distribuir. En el caso del trinomio cuadrado perfecto tendría menos 2 por x más 2 y en el caso del otro término tendría menos 2 por menos 4 es igual a 8. Ahora tengo esta parte que ya no la voy a tocar, sino que solo lo voy a bajar, y el 8 menos 7 que es igual a 1. Por lo tanto, es la parábola y igual menos 2x al cuadrado desplazada 2 unidades hacia la izquierda porque tenemos un h igual a menos 2 y una unidad hacia arriba porque tenemos un k igual a 1. Al determinar p, tenemos que menos 2 es igual a 1 sobre 4p, por lo que veíamos en el video anterior, y solucionado para p es igual a menos 1/8. Por lo tanto, la gráfica de la parábola es esta, en donde tenemos el vértice en el punto h, k, que en este caso es menos 2,1, y los otros parámetros de la parábola que nos pide, que son el foco y la directriz, que podemos determinarlos con el valor de p. La ecuación y es igual a menos 2x al cuadrado, aquí tenemos todas las transformaciones aplicadas. El vértice de esta era 0,-1/8, pero como se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, al 0 le restamos 2 y eso nos da menos 2, y como se desplaza una unidad hacia arriba, al menos 1/8 le sumamos 1 y eso nos da 7/8. El vértice original era 0,0, pero como se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, quedaría en menos 2 y una unidad hacia arriba en 1. Y la directriz es menos p, así que tendríamos que y es igual a 1/8, pero como se ha trasladado igual 2 unidades a la izquierda, 1 hacia arriba, le vamos a sumar ese valor de las traslaciones para obtener una directriz igual a 9/8. Es decir, le sumamos el 1 de la traslación hacia arriba a la directriz original. Lo que sigue son las líneas rectas y parábolas. El problema inicial que nos están dando nos pide que determinemos las coordenadas de los puntos de intersección entre la parábola y igual x al cuadrado y la recta y igual x más 6. Para empezar, nos dicen que si un punto está en intersección de las dos gráficas, dicho punto debe cumplir tanto la ecuación de la recta como la ecuación de la parábola. Así, determinar los puntos de intersección equivale a encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones y igual x al cuadrado, nuestra ecuación 1, y y igual x más 6, nuestra ecuación 2. Bien, utilizando el método de sustitución y solucionando, vamos a sustituir este y igual x al cuadrado en el lugar de y de la ecuación 2. Tendríamos que x al cuadrado es igual a x más 6. Luego pasamos esto al otro lado del igual para igualar a 0 y tener una ecuación cuadrática igualada a 0. Luego factorizamos buscando dos números que multiplicados nos den menos 6 y sumados nos den menos 1. Esos dos números son menos 3 y 2. Al resolver, tenemos que x debe ser igual a 3 o x debe ser igual a menos 2. Determinando el valor de y para cada valor de x, tendríamos que si x es igual a 3, entonces y es igual a 3 más 6 igual a 9. Y si x es igual a menos 2, tendríamos que y es igual a menos 2 más 6 igual 4. Por lo tanto, los puntos de intersección son 3,9 y menos 2,4. Si lo vemos gráficamente, tenemos trazada de color rojo la gráfica de la parábola y de color azul la gráfica de la línea recta. Y los dos puntos de intersección son el menos 2,4 y el 3,9.
En conclusión, las coordenadas de los puntos de intersección entre una parábola y una línea recta corresponden a las soluciones del sistema formado por sus ecuaciones. Al resolver el sistema pueden obtenerse tres casos. El primero es que la recta corte a la parábola en dos puntos diferentes, es decir, es secante. El segundo es que la recta corte a la parábola en un punto, es decir, es tangente o vertical. Y el tercer caso es que la recta no corte a la parábola. Para la determinación de parámetros tenemos un problema inicial. Nos pide que determinemos el valor de m en la recta y igual 4x más m para que ésta sea tangente a la parábola y igual x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es saber que para determinar los puntos de intersección debemos resolver el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones que nos están dando, y igual x al cuadrado y y igual 4x más m. Al resolver por sustitución vamos a cambiar esta y en la segunda ecuación por un x al cuadrado que nos lo dice la primera ecuación. Así tendríamos que x al cuadrado es igual a 4x más m. Igualando a 0 tendríamos la expresión x al cuadrado menos 4x menos m es igual a 0. Ahora, necesitamos que esto tenga una sola solución, porque nos dicen que debe ser tangente, es decir, cortar en un solo punto. Para que la recta toque en un punto en la parábola, la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 4x menos m igual 0 debería tener solamente una solución. Para ello, la expresión x al cuadrado menos 4x menos m debe ser un trinomio cuadrado perfecto, es decir, que m debe ser 4 dividido entre 2 elevado al cuadrado, y para que este signo menos cambie a más debemos jugar también con los signos. Para eso tenemos dos formas. La primera es utilizar la forma del cuadrado perfecto, es decir, que menos m debe ser igual a 4 entre 2 elevado al cuadrado. 4 entre 2 es 2, elevado al cuadrado es 4, y como este menos no puede quedar ahí, tendríamos que m debe ser igual a menos 4. Y la otra es analizando el discriminante de la función cuadrática. Es decir, para que una función cuadrática tenga solo una solución, lo que va bajo la raíz en la fórmula cuadrática debe ser igual a 0. En este caso, lo que iría bajo la raíz sería b al cuadrado menos 4ac igual 0. Tomamos los valores de a, b y c. En este caso tenemos la variable m que representa nuestro c, y al resolver obtenemos el mismo valor, que m debe ser igual a menos 4. Por lo tanto, el valor de m para que la recta y igual 4x más m sea tangente a la parábola y igual x al cuadrado debe ser m igual a menos 4. Y gráficamente podemos verlo así, que al graficar la parábola y la recta en un mismo plano cartesiano se cortan en un solo punto, en menos 2,4. En conclusión, la constante cuyo valor se desconoce y se adecua para que la figura cumpla ciertas condiciones se conoce como parámetro. Para determinar el parámetro en una ecuación de recta que sea tangente a una parábola, es necesario aplicar el análisis del discriminante o bien la forma del desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, de modo que la ecuación cuadrática tenga una sola solución. Espero les haya quedado claro.